podíamos visualizar tantos procesos de aglutinación que pudiesen ser claros en el momento de encontrar la especificidad. Por lo tanto, la introducción del suero de Coombs, del suero de antiglobulina humana, que fue el que nos dejó el doctor Coombs, el doctor Moretti, el doctor Robert Russell Reis y el doctor Arthur Moran, pues ahí ya encontramos la posibilidad de evidenciar otros sistemas de grupo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, desde aquí, desde la introducción de la prueba antiglobulina, pues podemos ya incorporar otros sistemas de grupo sanguíneo por el hallazgo de estos anticuerpos y que generaban la posibilidad de investigación de estos otros sistemas. Entonces ya aparece con mucho más detalle el KEL y demás, el KID, el DAFI, el Diego, el Globoside, algunos otros, sin nombrarlos a todos, que poco a poco fueron llenando cada uno de estos años que fueron pasando. Si ustedes ven aquí, cada vez son 10 años, hasta el 2010, y hasta el 2010 hemos descubierto en total 30 sistemas de grupo sanguíneo. Y en los últimos años, casi en la última década, que podemos llegar desde el 2010 hasta el 2020 y contando ya 2024, pues hemos encontrado 15 sistemas de grupo sanguíneo adicionales. Eso significa que la era molecular vino para aportarle a la era serológica un gran recurso en el manejo de la información, de todo lo que significa que esas estructuras puedan visualizarse a través de las técnicas moleculares, que podamos encontrar ese hogar genético de estos sistemas de grupo sanguíneo y poderle dar el nombre a estos sistemas que anteriormente no lográbamos evidenciar y pasaban de manera indeterminada en nuestras pruebas de compatibilización. Entonces, como les digo, podría muy fácilmente resumir mi conferencia en el sentido del impacto tan importante que se ha visto por la fusión entre esa era serológica que todavía permanece y permanecerá, porque es un legado imborrable, como lo comenté anteriormente, y lo que nos está entregando la era molecular con estos hallazgos y con las nuevas formas o las nuevas tecnologías que pueden permitir llegar a esas bases moleculares. Ejemplo de eso son estos últimos sistemas de grupo sanguíneo. Obviamente son todos estos los que han sido analizados, pero algunos de ellos, por ejemplo, han sido producto de algunos hallazgos en el pasado que hoy en día con estas tecnologías nos permiten llegar a esa base molecular y convertirlos en sistemas de grupo sanguíneo. Otros son hallazgos totalmente nuevos, o sea que todavía estamos en investigaciones complementarias y no conocemos todo nuestro glóbulo rojo, por ejemplo, igual como no conocemos todo lo que es nuestro organismo en muchas ocasiones y en muchas de las partes de la ciencia. Entonces, esto es, por ejemplo, en el caso del sistema de grupo sanguíneo ABCC1, es un sistema de grupo sanguíneo reconocido en el Brasil y un paciente con un anticuerpo indeterminado logró, después de los estudios moleculares, llegar a consolidar un nuevo sistema de grupo sanguíneo sin que antes se hubiera evidenciado ningún tipo de anticuerpo similar. De igual manera, por ejemplo, el ER sí era un sistema de grupo sanguíneo que se reconocía, o por lo menos hacía parte de una de las clasificaciones que tenemos para los sistemas para los antígenos de grupo sanguíneo, los antígenos eritrocitarios, y ahí estaban involucrados estos antígenos del sistema ER, y posteriormente ya logramos dilucidar esa base molecular y volverlo sistema de grupo sanguíneo. Entonces, cada uno de estos puntos que ustedes ven ahí se convierte en un sistema que puede llegar a tener anticuerpos o que puede llegar a formar anticuerpos de significancia clínica, como puede llegar a formar anticuerpos que sean inocuos. Entonces, para los que no reconocían qué cantidad de antígenos o qué cantidad de sistemas de grupo sanguíneo tenemos en nuestro glóbulo rojo, pues aquí les traigo el número actualizado de acuerdo a la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea y SBT. Entonces, recuerden, todos los antígenos van a estar dentro de nuestro ADN.
o sea, vamos a generarlos por medio de toda la información genética que tengan los individuos y que de esa manera se va a producir esa proteína y que va a ser expresada en la membrana eritrocitaria. Pequeños cambios en el ADN van a generar proteínas totalmente diferentes, como lo que ocurre aquí entre el antígeno DAFI-A y el antígeno DAFI-B, que por un solo cambio de una sola base nitrogenada vamos a generar un cambio total de proteína, y al cambiar la proteína tenemos un antígeno distinto que ustedes pueden ver ahí. Y de esa manera se estructura cada uno de los antígenos que componen estos antígenos eritrocitarios y que están dentro de esos sistemas de grupo sanguíneo. Entonces, importante que dentro de la inmunohematología van a encontrar gran variedad de genes, una producción de un gran número de proteínas distintas, una infinita mezcla de antígenos en las células, y todo eso se corrobora en el polimorfismo que daría esos antígenos distintos que podemos observar y que hacen más compleja el proceso de transfusión. Muchos de nosotros a veces le huimos al tema de banco de sangre teniendo en cuenta las implicaciones que puede llegar a tener y el hecho de que no existe un filtro que permita al médico tomar decisiones claras si es que nosotros les hemos dicho que hay una compatibilización. Entonces, las pruebas que hacemos serológicas determinan la compatibilización y el médico realmente es poca la forma en la cual puede llegar a generar algún tipo de filtro dentro de las decisiones que se puedan llegar a tomar en transfusión. También es importante, digamos, caracterizar todo lo que significa encontrar un antígeno de grupo sanguíneo o un sistema de grupo sanguíneo nuevo. Siempre se parte del contexto serológico. Primero vamos a tener un anticuerpo que define un antígeno desconocido. Ya la mayoría de veces obviamente estamos frente a algún tipo de anticuerpo que está dirigido frente a un antígeno reconocido y solamente necesitamos ciertas herramientas para poder llegar a contextualizar el efecto o por lo menos darle el nombre a ese anticuerpo de acuerdo a las características que estamos evidenciando. Tenemos que hacer también estudios familiares, podemos hacer el estudio bioquímico del hallazgo serológico que estamos realizando, podemos generar la secuenciación del gen que puede estar determinando la presencia de ese antígeno en la membrana eritrocitaria y podemos generar muchas de las, digamos, como tecnologías que podemos obtener en la parte molecular para poder generar el nombre de este nuevo gen que está involucrado frente a la formación de un nuevo antígeno o frente a la formación de un nuevo sistema. Entonces podemos hacer estudios proteómicos, podemos hacer SNP-PCRIs, secuencias exómicas. Tenemos la oportunidad de hacer hoy nuevas tecnologías para poder evidenciar y generar este tipo de hallazgo. Entonces es importante que generar el hecho de que existen perspectivas de ese rol de la genómica en la serología de grupos sanguíneos. Y aquí la doctora Katherine Hyland, que hace parte del comité de la ISBT para poder establecer la nomenclatura inmunogenética de estos sistemas de grupo sanguíneo, pues ella nos decía o nos comenta en esta parte de Transfusion Today o en esta bibliografía del Transfusion Today de marzo del 2020, donde ella habla acerca de las perspectivas de esta genómica, dando 110 años solamente reconociendo 29 sistemas y que después de la inclusión de la genómica podemos encontrar otros sistemas de grupos sanguíneos tan importantes como en la actualidad lo hemos evidenciado. Adicionalmente, complementa que el estudio genómico nos da la posibilidad de dar resolución a problemas serológicos complejos de grupos sanguíneos. También nos da la capacidad predictiva relacionada a los grupos sanguíneos, o sea que nos otorga una oportunidad para generar el hecho de una transfusión mucho más segura. También evidenciamos muchos de los análisis después de reconocer ese proyecto del genoma humano, pues han venido caracterizando ciertas poblaciones y eso ha generado una big data relacionando toda la cantidad de base de datos de los diferentes
poblaciones a nivel mundial, caracterizando poblaciones frente a lo que puede llegarse a generar de nuevos sistemas de grupo sanguíneo, o por lo menos caracterizando cuáles son los sistemas de grupo sanguíneo más frecuentes en ciertas poblaciones. Esta información también es un gran avance que se ha hecho en la humanidad como para poder caracterizar de manera efectiva cada uno de estos espacios. Pues adicional, pues vemos los desarrollos de esta era genómica, donde puede estarse generando nuevas aplicaciones. Podemos utilizar aplicaciones direccionadas a la resolución de problemas en las células sanguíneas, ¿sí? Problemas en la caracterización de algunos antígenos, en el descubrimiento y la investigación para poder generar nuevos sistemas de grupo sanguíneo, en la genómica poblacional, reconocer dónde está cada uno de esos antígenos mucho más relacionados en ciertas poblaciones, en los test no invasivos prenatales, donde podemos caracterizar mejor al recién nacido antes de que exista alguna patología que pueda ocasionar alguna muerte o algún tipo de efecto negativo de la salud del recién nacido o del feto. Entonces, todo este tipo de información ha sido ya en la actualidad utilizada. En algunos casos ya la hemos empleado aquí en nuestro país, otros casos están relacionados a nivel internacional. También se está estudiando fuertemente en el estudio de donantes como un empleo futuro para poder llegar a caracterizar de la manera correcta y poder dar ahora sí una compatibilización lo más cercana posible entre paciente y donante. En este tipo de caracterización, pues entra fuertemente toda la informática con el ejemplo de la utilización del Big Data. Pues aquí tenemos a las dos personas, tanto el doctor Christoph Gassner como la doctora Katherine Hyland, que son las dos personas cabezas de este Working Party de la ISBT, que es la Red Cell Immunogenetics and Blood Group Terminology, que permite que esta información que estamos hoy recopilando sea totalmente controlada, verificada y avalada por todo un comité completo para poder que cada sistema de grupo sanguíneo y cada antígeno pueda coordinarse y poder incorporarse a la tabla que hoy manejamos. Hay entonces varias clasificaciones, en realidad son 3 clasificaciones. Están los sistemas de grupo sanguíneo, están las colecciones y están las series 700 y 901. De acuerdo a ciertos criterios, pueden ser antígenos catalogados en sistemas, como pueden ser antígenos catalogados en colecciones, como pueden quedarse en series de acuerdo a los hallazgos serológicos y si existe o no algún tipo de hallazgo bioquímico, y sobre todo los hallazgos genéticos son los que nos permiten ir evolucionando hacia un sistema de grupo sanguíneo como lo ha pasado en estos últimos años. Dentro de los criterios para poder incorporar estos sistemas de grupo sanguíneo está que el antígeno es reconocido por un haloanticuerpo, por lo tanto es un criterio serológico. Les comentaba que la serología siempre va a existir, el efecto de la unión antígeno-anticuerpo tiene que partir de ahí el estudio para posteriormente empezar a revisar los esquemas de herencia y la parte genómica. Entonces, reconocemos un anticuerpo, vamos a investigar si el antígeno se hereda y se transmite de una a otra generación, vamos a revisar el gen que codifica el alelo corresponsable de ese antígeno para identificarlo y secuenciarlo, se conoce la localización cromosómica, y este gen es distinto a otros genes conocidos responsables de otros alelos. Con estos criterios, con estos 5 criterios, es que se puede incorporar un nuevo sistema de grupo sanguíneo a la lista que hoy tenemos. Bien, entonces estas partes son las de investigación. Todos los sistemas de grupo sanguíneo tienen un científico asignado, por lo tanto, cada vez que hay alguna investigación dedicada a algún tipo de sistema de grupo sanguíneo para incorporar, por ejemplo, un nuevo antígeno, debe informársele al científico correspondiente de acuerdo a lo que ha asignado el comité
de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea. También tenemos, bueno, aquí hay algunos ejemplos de inclusión, por ejemplo, estos nuevos sistemas de grupo sanguíneo, el ABCC1, que fue el que les comenté acerca del paciente de Brasil, un nuevo sistema de grupo sanguíneo donde hubo una interrelación en dos centros muy importantes a nivel global, un centro en Sao Paulo, un centro en París del doctor Thierry Peyrat, y lograron dilucidar un anticuerpo que es el ABCC1, que se volvió sistema de grupo sanguíneo en un paciente de Brasil. Entonces comenzó el desarrollo serológico en Sao Paulo, más que todo en Campinas, y de ahí comenzó el estudio hacia París para poder determinar la nueva especificidad de un nuevo sistema de grupo sanguíneo. Entonces, eso sucedió dentro del año 2020 y se fue reconocido este sistema de grupo sanguíneo en el año 2022. También reconocieron el sistema ER en el 2022, que antes era una colección y posteriormente fue convertido hacia un sistema de grupo sanguíneo cuando se pudo evidenciar la base genética del mismo. Entonces, de esta manera siempre van a haber ejemplos y vamos aumentando la cantidad de antígenos que o la cantidad de sistemas de grupo sanguíneo que se van incorporando como tal. Este sistema, por lo menos aquí el ABCC1 nos dio un solo antígeno, en este caso el ER nos dio 5 antígenos diferentes para cuando fue ya documentado cada uno de ellos. También podemos ver los criterios para inclusión de un nuevo antígeno a un sistema. Entonces, estos son algunas de las características que debe cumplirse: una relación antitética entre un nuevo antígeno y uno ya asignado al sistema, la demostración de que la expresión del antígeno está asociada a una variación en la secuencia de nucleótidos, la evidencia que a partir de un análisis de vinculación de datos familiares, demostración de que un antígeno se encuentra en una proteína o glicoproteína que transporta otros antígenos que pertenecen al sistema. Entonces, estos criterios también tienen que estar definidos y también van sumando hacia los sistemas de grupo sanguíneo que hoy en día ya tenemos un gran número de antígenos incorporados en ellos. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de esos antígenos que fueron incorporados. Por ejemplo, en el sistema KEL fue incorporado en el 2022 un nuevo antígeno que ya el sistema KEL, por ejemplo, es uno de los sistemas más polimórficos, ya cumple 40 antígenos incorporados en un solo sistema, y de esa manera también se puede evidenciar lo complejo que se vuelve generar una transfusión cuando tenemos tanta cantidad de variables que pueden llegar a sensibilizar. Lo mismo en este caso, por ejemplo, en el RHAG, nuevos antígenos que están incorporados a ese sistema de grupo sanguíneo. Y pues parte de la importancia que tenemos es esta, ¿sí?, de los números que ya tenemos en la actualidad con todos los hallazgos complementarios que se tienen. Hay 390 antígenos ya reconocidos por la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, de los cuales pertenecen a sistemas de grupo sanguíneo 360 antígenos que están incorporados en 45 sistemas. Entonces, mire que a veces nos ponemos solamente ABO y RH y realmente estamos mucho más avanzados frente a toda la cantidad de sistemas de grupo sanguíneo que reconocemos en la actualidad, y esto lo hemos reconocido en un pequeño lapso de tiempo, como lo vieron ustedes en una de las gráficas después de la era celulológica y molecular, y tenemos desde el 2019 a 2023 tenemos todos estos sistemas de grupo sanguíneo, en total 9 sistemas de grupo sanguíneo incorporados al final de estos últimos años de pandemia. ¿Sí? Ya con la parte del nombre del sistema, con el símbolo, con el gen totalmente codificado, la cantidad de antígenos que incorpora cada sistema y la localización cromosómica de cada uno de ellos. Entonces, algunos que, como les digo, han sido descubiertos anteriormente y hoy sabemos la base molecular, y otros que fueron reconocidos desde un inicio por parte de la era serológica. Teniendo en cuenta que van a haber algunos antígenos como estos 30 que están todavía huérfanos, que pertenecen a series, que pertenecen a colecciones
y que están ahí esperando un poco más allá del proceso de las actualizaciones y de los estudios complementarios de nuestros científicos para volverse sistema de grupo sanguíneo. Entonces, aquí tienen varios números importantes para definir y caracterizar mejor a nuestro glóbulo rojo, ¿sí? Dejar de verlo como una célula anucleada y verlo realmente complejo que puede llegar a presentar este tipo de estructura en nuestra membrana, en nuestro organismo. Entonces, es importante que obviamente se parte de la parte serológica con un antígeno que es definido por un haloanticuerpo humano. Los antígenos huérfanos no tienen hogar genético, entonces estos están esperando todavía esa evolución de la era molecular para poder encontrar esa asociación molecular. Si los antígenos están acá, deberán tener en algún momento la posibilidad de ir hacia la determinación genética que permita evaluar su aparición. De lo contrario, pues estarían solamente hasta este punto de la clasificación, pero normalmente si está en antígeno debe existir un gen que lo produce. Y ahí, pues obviamente la caracterización de que algunos de ellos eran huérfanos, pertenecían a series o colecciones y posteriormente fueron definidos hacia el manejo de estos sistemas sanguíneos. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque pueden existir casos como el que se nos presentó en el año 2017 en el Hospital San Vicente de Paúl, que aquí les dejo un poco de lo que hicimos para ese caso, el caso Bombay en Colombia, que fue transfundido a nivel de la ayuda internacional, una ayuda internacional que nos brindó Brasil. Desde Fortaleza, Brasil, fue el donante de sangre que se utilizó para transfundir a una nena que teníamos en ese momento en este hospital de 15 meses de edad con un sangrado de vías digestivas altas, y se permitió llegar a una transfusión segura utilizando los organismos de la Organización Mundial de la Salud para pagar los pasajes de una enfermera llevando la unidad hacia la ciudad de Medellín y poder transfundir a esta paciente. Una paciente que daba todo incompatible, una incompatibilidad de 4 cruces, no había esa, digamos, determinación de una unidad menos incompatible que a veces nos solicitan los médicos, y con todas estas personas, obviamente con las personas direccionadas del Hospital San Vicente, fueron las personas que nos ayudaron a consolidar esta transfusión de manera segura, adicionalmente de las personas desde Brasil y el donante de sangre, que fue el que tenía muy sensibilizado su forma en la cual tenía que ayudar hacia las donaciones, y obviamente que su sangre iba a salvar vidas. Entonces, toda esta información que se está generando de toda esta cantidad de antígenos también nos lleva hacia la posibilidad de reconocer fenotipos que no son los frecuentes, ¿sí? Fenotipos que van determinados a ser fenotipos únicos, como también lo ven en esta diapositiva de un centro de banco de sangre, que es el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, que el día de ayer, por ejemplo, ya nos mostró para todos su programa de donantes único, y que quisiera también darle un homenaje a ellos para presentarles este pequeño reportaje que hicieron en las noticias Caracol. Entonces voy a tratar de colocarlo, me dicen si de pronto lo pueden visualizar. La mayoría sabemos que somos A, B, O, ya sea positivo o negativo. Sin embargo, ¿lo escuchan? Sí, Dani. Cuando se habla del grupo sanguíneo, la mayoría sabemos que somos A, B, O, ya sea positivo o negativo. Sin embargo, pocos saben que hay muchos más. Doctora Fernanda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Existen más grupos sanguíneos de los que conocemos. Todos, usted y yo, sabemos que somos A, B, AB o del grupo O y la clasificación RH.
Para la mayoría es suficiente con saber eso, no más. Sin embargo, les cuento, los glóbulos rojos de todos tienen características que van más allá, que son más complejas, pero que no suelen ser relevantes, por eso no las conocemos. Solo en pocas personas esas características adicionales cobran importancia, porque de llegarse a necesitar, debido a lo poco común, es muy difícil encontrar un donante de sangre compatible. Les cuento, en Colombia no hay registro oficial de personas con estos grupos únicos. Por eso el Instituto Distrital de Ciencia empezó una investigación para identificar colombianos con estos tipos de sangre y además obtener unidades que puedan almacenarse. Hace 7 años se conoció en Medellín el caso de una niña de 1 año que ingresó al hospital por complicaciones gástricas y anemia. Sin embargo, no pudo ser tratada con una transfusión porque se le identificó un raro tipo de sangre llamado Bombay. Esta bebé tiene un grupo sanguíneo que representa aproximadamente 1 en 1.000.000 de personas. Y no habían donantes identificados en Colombia, tampoco había sangre disponible y sus familiares no resultaron compatibles. ¿Qué se tuvo que hacer? Activar una llamada internacional. Después de varios días, el donante de este raro tipo de sangre se encontró en Brasil y tras sortear los trámites necesarios, la sangre llegó y la niña pudo ser transfundida. Aquella pequeña es uno de los pocos casos en el mundo de un extraño tipo de sangre. Y es que aunque muchos no lo sepan, los grupos sanguíneos van más allá del A, B, AB, O y el RH positivo o negativo que todos conocemos. Hay otros 43 sistemas de grupo sanguíneo. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que están en nuestro grupo. Además, dentro de esos 43 hay muchísimas otras variaciones. Entonces, la cantidad de sistemas únicos son muchísimos. Sin embargo, de todos estos tipos de sangre poco comunes, los de más interés clínico y que más se estudian son alrededor de 10. Esos grupos están en el porcentaje de 1 en 1.000, más o menos. Podría haber un caso de 1 en 100, pero lo que sea de 1 en 100 ya empieza a ser un grupo único, ¿no? Incluso hay un tipo llamado sangre dorada, del cual solo habría identificadas 50 personas en el mundo. Entre más raro sea el grupo sanguíneo, pues más difícil es conseguir un donante en caso de necesitar una transfusión sanguínea. Por eso el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud acaba de empezar una investigación para buscar e identificar colombianos con estos tipos de sangre poco frecuentes. La investigación incluirá 9.000 donantes de sangre de todo el país. Y en esa población esperamos encontrar un número significativo, lo estudiamos, tomamos su sangre, la congelamos, estudiamos sus familias y con esa base aún otras personas del resto de colombianos, de los 50 millones de colombianos, que tengan una característica que hayamos encontrado en esos 9.000, va nuestra investigación a servirle a esos colombianos para efectos de una transfusión. Hasta ahora el instituto solo tiene registro de 23 personas en Colombia con estos tipos de sangre únicos, número que esperan aumentar con el estudio, que además de identificar y localizar a estas personas, busca por primera vez en el país almacenar unidades de esta sangre para garantizar que haya reservas suficientes. Una unidad de sangre normal como esta puede durar refrigerada máximo 42 días. A diferencia, estos grupos únicos pueden congelarse por procesos especiales, escuchen bien, hasta 10 años. En este momento el país no tiene unidades criopreservadas de estos grupos sanguíneos únicos. La meta al finalizar el proyecto en 4 años es tener al menos 30 unidades. Quiero aclarar que tener estos tipos de sangre poco frecuentes no es una enfermedad. Es más, muchas de estas personas nunca en sus vidas se enteran de que tienen estos grupos sanguíneos únicos. Solo se dan cuenta en caso de necesitar una transfusión porque solo hasta ese momento se hacen los análisis correspondientes más avanzados. ¡Feliz tarde! Bueno, ese sería un punto final para esta intervención. Obviamente, pues ahí está este programa único que comienza LICBIS, una revisión que hicieron el día de ayer, el día de ayer, 20 de febrero. Entonces, eso es uno de los puntos que quería mostrarles. Hemos avanzado en Colombia, ¿sí? La inclusión de la niña Bombay fue uno de los detonantes, como lo vieron
ahí dentro de la explicación que hicieron con el instituto. Y adicionalmente, a nivel de toda Latinoamérica, estamos abanderando por medio de la doctora Paula Gaviria, que también pertenece a Hemociencia, además del ICVIS, tiene la posibilidad de aportar este tipo de investigación hacia nivel latinoamericano. Entonces, estamos creando lazos importantes con todos los países latinoamericanos que permitirán, obviamente, aumentar cada uno de estos hallazgos y que posteriormente vamos a poder aportarle bien a estos pacientes que requieren una transfusión y que normalmente van a ser imposible de llegar a compatibilizarlos. Entonces, con eso, pues me despido, no sin antes pues mostrarles un poco del equipo de Hemociencia entre Lady, Paula, Ana y mi persona. Nuestra pasión es la ayuda a los demás y el conocimiento nuestra excusa para hacerlo. Muchísimas gracias por la atención y pues quedo atento a cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por el tema, por la claridad en la presentación. En este momento tenemos la manito levantada de la profesora Marcela. Profe Marcela. Hola. Gracias, Dani, por esta conferencia, por servirnos como de inspiración. Yo quisiera que tú les dieras un consejo a los estudiantes que tienen como esa chispa investigativa, porque a veces, como tú bien lo dijiste, ven como muy lejano este tema, ¿cierto? A veces muy complejo, pero más que todo muy lejano como desde el punto de vista de desarrollo científico. Entonces me gustaría que tú te has hecho todo este recorrido, que saliste de la universidad, pues les dieras un consejo de cómo seguir o cómo, por ejemplo, poder estar o algún día que uno de ellos pueda describir un grupo sanguíneo o publicar, digamos, un caso como el Bombay. Entonces, pues me gustaría que les hablaras un poquito sobre este tema. Bueno, realmente publicaciones hay muchas que podemos obviamente como realizar. Lo primero es lean, ¿sí? No paren de leer, no paren de actualizarse. Uno sale de la universidad teniendo bases, ¿sí? Pero es clave continuar en una investigación, en un estudio constante. Este mundo evoluciona de manera sorprendente, entonces no tenemos forma de quedarnos quietos. La idea es que si van a hacerlo, hagan sus estudios con la mayor pasión, ¿sí? Esto es una ciencia, todo lo que estudiamos como bacteriólogos son varias ciencias realmente, y tenemos una gran diversidad de opciones. Si lo que van a hacer les apasiona y lo que están haciendo les apasiona, van a encontrar muchísimos caminos para poder sobresalir y poder hacer cosas gigantes. Entonces, adelante, que no hay límite. Muchísimas gracias. No sé, alguien que alguna otra pregunta en el chat. No hay en este momento ninguna pregunta, alguna intervención. Pueden levantar la mano para darles la palabra. Profesor Víctor Hugo, bienvenido, gracias. Tiene la palabra. Buenas tardes, yo quiero saludar afectuosamente a Daniel, decirle que me llena de orgullo saber dónde está y todo eso que nos puede compartir. Lo felicito y que siga adelante, y ojalá muchos estudiantes continúen estudiando la inmunohematología y puedan seguir sus pasos. Le agradezco también mucho la ayuda que me ha dado compartiéndome tanto material y cosas que él tiene. Con toda generosidad lo hace, y eso era todo. Me despido. Luis Mael Ríos tiene la palabra. Desde México, Ay, bienvenido. Muy bien. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a mi gran amigo, colega y maestro Dani. Te mando un fuerte abrazo con el cariño de siempre, que siempre ha mostrado su desinterés, siempre está muy puesto a compartir sus conocimientos. Desde que tengo uso de razón y que Dios lo puso en mi camino, créanme que he aprendido muchísimo de él y de todo su grupo. Así que, Dani, pues nada más aprovechar esta oportunidad para enviarte un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ya sabes que en México tienes un buen amigo. Vale, muchísimas gracias, Ismael, por tus palabras. Muchas gracias. No sé si alguien más, nadie más levantó la manito. No.
No hay preguntas, todo fue tan claro que no hay preguntas. Bueno, importante, ¿Listo? importante. Bueno, en el chat anexé el link de asistencia. Si alguien considera que requiere una constancia de la asistencia el día de hoy, se da por parte de la Dirección de Escuela constancia, entonces pues me lo harían saber. Bueno. Muchas gracias, Dani. Daniel. Muchísimas gracias, Dani. Feliz noche. Gracias a todos por